Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la conferencia de hoy. A la fecha, hemos tenido 1.044.877 casos de COVID, 3.268 nuevos casos reportados desde ayer, 1.141 personas en el hospital y, tristemente, 13.618 personas que han fallecido. Hoy la doctora Cohen nos dará información detallada sobre nuestras cifras en el estado y las tendencias. Pero antes de hablar de esto, quisiera yo darle reconocimiento a dos personas que están en su conferencia final de COVID-19. El secretario de Salud Pública, Eric Hooks, y el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Ambos caballeros han dedicado sus vidas y han fungido con distinción a fin de proteger a Carolina del Norte. Y les agradezco enormemente por su servicio. De parte de todo el estado, muchísimas gracias. El secretario Hooks y el director Sprayberry, junto con otras personas, nos han apoyado para crear el programa de HOPE, que es un programa de asistencia para pagos de arrendamiento y servicios públicos que ha brindado cientos de millones de dólares a arrendadores y a personas arrendatarias de bajos recursos para poder pagar sus rentas y permanecer en sus hogares con electricidad. Recuerden, si se han visto económicamente afectados por COVID y no pueden pagar la renta o servicios públicos, soliciten ayuda mediante el programa HOPE, H-O-P-E. Como verán, después de meses de tener bajo número de casos, nuestras tendencias han aumentado considerablemente en la dirección equivocada. Quisiera aclararles por qué. Las personas sin vacuna están impulsando este aumento y se están enfermando ellos y a otros. Los que no se han vacunado representan la mayoría de los casos de enfermos y hospitalizados por COVID. La variante Delta de COVID es incluso una mayor amenaza a los que no se han vacunado. Sin importar la edad o la raza, si usted no se ha vacunado, usted corre un gran riesgo. Los doctores nos han informado de pacientes en la unidad de cuidados intensivos que ruegan porque los vacunen antes de conectarlos a un respirador artificial. Para entonces ya es demasiado tarde. Así que mi mensaje para todos que no se han vacunado todavía: vacúnense hoy mismo. No se esperen a que usted o un pariente suyo se enferme y tengan que conectarlo a un respirador. No se esperen hasta que ya no haya camas disponibles en los hospitales. No se esperen hasta que los casos sean tan altos que nos veamos amenazados de cerrar nuevamente negocios o cancelar deportes. No se esperen hasta que usted infecte a un ser querido. Vacúnense hoy. Las vacunas son seguras, eficaces, gratis y están disponibles en todas las comunidades. Esta vacuna pudiera salvarle la vida. Este virus es ahora mucho más contagioso y se transmite rápidamente y lo infectará usted si no se ha vacunado. Ahora le voy a pedir a la doctora Mandy Cohen, la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que nos hable sobre las tendencias actuales sobre estas tendencias. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Y desde hace tiempo que no hemos revisado nuestras métricas y tendencias. Con el rápido incremento de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones, queríamos cerciorarme de que todos los de Carolina del Norte tuvieran una imagen clara de la propagación viral en el estado. La primera gráfica está viendo las personas que vienen a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID, y este es nuestro mecanismo de detección temprana. Vemos la línea amarilla que está subiendo desde fines de junio. Sigue aún bajo la línea azul y es en donde estábamos hace un año, pero está avanzando en la dirección contraria. Luego vemos los nuevos casos y en esta primera gráfica ven la trayectoria de nuevos casos desde el día que tuvimos nuestro primer caso en marzo del 2020. El pico más alto pasó a principios de enero, antes de que estuvieran disponibles las vacunas, pero al ver lo que es importante ver hoy es el lado derecho de la lámina, en donde nosotros estamos viendo que la línea amarilla está subiendo rápidamente. Y como dijo el gobernador, hemos tenido más de 3,000 casos. La última vez que tuvimos más de 3,000 casos en 24 horas fue en febrero. Yo quiero que se fijen en la inclinación de la línea amarilla y pueden ver que este aumento en casos es mucho más rápido de lo que hemos visto en otros aumentos. Y esto es porque el
COVID es mucho más contagioso que anteriormente. Ahora entremos en detalle para tener una mejor idea del índice de aumento de casos que han pasado en las últimas semanas. Aquí en esta gráfica estamos viendo los casos desde fines de mayo hasta ahora y aquí tenemos una clara imagen de los casos y que han aumentado rápidamente. Y esta es otra manera de explicarles cómo ha cambiado las cosas tan rápidamente. La propagación de COVID original pasaba de una persona a un promedio de 2 a 3 personas. Ahora, la variante Delta se propaga de una persona a un promedio de 6 personas y casi toda esta propagación está sucediendo entre personas que no están vacunadas. Desde principios de mayo, los casos de Carolina del Norte se encuentran 92% en personas que no están completamente vacunadas. Ahora veamos el porcentaje de pruebas positivas. Aquí también esta regresa hasta fines de mayo y estamos viendo la línea amarilla. Nuestro porcentaje de pruebas positivas está aumentando rápidamente, está mucho más arriba del umbral del 5%. En la siguiente estamos viendo las hospitalizaciones día tras día. Aquí también empezó desde fines de mayo y cuando ven la línea amarilla ven cómo se está subiendo rápidamente y ya ha incrementado muy rápido, ya ha sobrepasado 1,100 personas en el hospital por COVID. Este número se ha duplicado más de 2 veces en 2 semanas y ha sido el aumento más rápido desde que empezó la pandemia. Casi todas las hospitalizaciones son de personas que no están completamente vacunadas. En tanto que vemos aumento en todas las edades, las admisiones han incrementado en un 200% para las personas entre 50 y 59 en la semana pasada. Y en la siguiente lámina estamos viendo qué es lo que está pasando a nivel local. Aquí en este mapa es de los CDCs y está mostrando el nivel de la transmisión comunitaria. Rojo es alto, naranja es sustancial, amarillo es moderado y azul es bajo. Y ustedes pueden ver que casi todo Carolina del Norte está en rojo y en naranja con una propagación viral sustancial. No tenemos ningún condado azul. Esta siguiente gráfica muestra por qué este momento es distinto de la última vez que experimentamos estas tendencias de aumento. Las vacunas ahora están disponibles en todo el estado. La mayor transmisión viral está sucediendo en zonas con bajos índices de vacunación y entre los que nuevamente no se han vacunado por completo. Como pueden ver, 55% de norcarolinenses que se pueden vacunar, los que tienen 12 años y más, tienen la vacuna totalmente. A pesar de que hemos progresado, es muy por debajo de donde debemos estar para acabar con la pandemia. Algunos condados están más bajos. Aproximadamente 2/3 partes de los condados en el estado tienen a menos de la mitad de los vacunados entre personas de 12 años y más. A fin de cuentas, este es un momento de rápida transmisión viral, impulsada por un virus altamente contagioso que infecta a los que no se han vacunado. Si no se han vacunado todavía, les suplico que lo hagan ahora para protegerse a ustedes mismos y a sus comunidades. El vacunarse previene enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte y reduce la propagación comunitaria. Los ensayos clínicos rigurosos entre miles de personas mayores de 12 años han comprobado que las vacunas son seguras y eficaces. Más de 160 millones de estadounidenses se han vacunado de manera segura. Hoy respondemos con nuevas guías debido al contexto actual. Las guías son claras. Si usted no se ha vacunado, debe seguir practicando las 3 M's. Use una mascarilla en entornos interiores públicos. Manténgase a 6 pies de distancia al estar en público y lávese las manos frecuentemente. Además, no se debe reunir con personas no vacunadas que no viven con usted si no se ha vacunado. Si lo hace, quédese en el exterior y mantenga 6 pies de distancia. También, si no se ha vacunado, tampoco debe viajar. También hay lugares donde todas las personas en el estado deben usar mascarilla, como por ejemplo instituciones de atención médica, transporte público, grandes eventos en interiores y en lugares donde hay muchos niños. El mensaje importante hoy es muy sencillo. La única forma de salir de esta pandemia es mediante la vacunación. Le agradezco a los numerosos sistemas de salud pública que, con su ejemplo, exigen que sus empleados se vacunen para proteger a otros empleados, pacientes y sus comunidades en el estado.
Nosotros en el Departamento de Salud y Servicios Humanos seguimos su ejemplo y la recomendación de las principales organizaciones de medicina, incluyendo la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación de Enfermeras Estadounidense. El Departamento de Salud va ahora a exigir que todos los empleados en instituciones estatales de salud estén completamente vacunados. Quisiera yo agradecer al 76% de ese personal médico que ya se vacunó. Este momento exige acción. Nuestras tendencias están aumentando a una tasa muy acelerada debido a esta variante de Delta contagiosa. Si usted ya se vacunó, por favor, pídanle a sus familiares y amigos que no se han vacunado que por favor se vacunen. Vale la pena decir que ustedes van a salvar vidas haciendo esto. Tomen un momento y escuchen lo que todos los doctores en todo el estado han dicho acerca de la necesidad de vacunarse. Realmente estamos preocupados que este variante Delta va a afectar a todos los que no están protegidos. El caso de que hay más infecciones son peores resultados y se está transmitiendo en todo Estados Unidos. Esto no es un momento de esperar y ver qué pasa. Es un momento en el que todo mundo se debe vacunar. Hay más personas muriendo esta semana que la semana pasada. Las personas que están falleciendo son aquellos que no se han vacunado. La buena noticia es que sabemos que las vacunas que tenemos son eficaces en contra de esta variante y previniendo enfermedades serias de aquellos que se infectan. Estas vacunas son eficaces, son seguras y son necesarias para regresar a la normalidad. La verdad, están jugando con la ruleta o tirando los dados. Mientras más esperan, es más probable que ustedes se infecten con COVID y sufran consecuencias graves. Todos, desde los jóvenes hasta los mayores, deben recibir una vacuna. Pueden recibirla. Visite este sitio web. Las vacunas son nuestra manera en que podemos salir de esta pandemia. No se esperen. Por favor, vacúnense. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen, por su liderazgo del equipo. Esto es desalentador. No es lo que queríamos informarles hoy. Una cosa sí sé es que muchas personas vacunadas están frustradas y molestas. Ustedes han estado haciendo su parte primero con las mascarillas y el distanciamiento y luego vacunándose. Gracias por haber colaborado y hecho lo correcto. Para ustedes y su comunidad les pido una vez más que canalicen su frustración impulsando a las familias que no se han vacunado y a sus amigos para que también hagan lo correcto y se vacunen. Ustedes son los más importantes mensajeros que tenemos. Hasta que no se hayan vacunado más personas, seguiremos viviendo con la amenaza de una grave enfermedad y continuaremos viendo más variantes más peligrosas y contagiosas como la del Delta. En Carolina del Norte estamos emitiendo una nueva orden ejecutiva y guía para reducir la propagación entre los que no están vacunados e incitando a más personas a que se vacunen. Esta orden instrucciona a las agencias del gabinete gubernamental estatal a que verifiquen si sus empleados están vacunados. Los que no estén vacunados se les harán pruebas regularmente y se les exigirá que se pongan mascarillas. Estamos instando enfatizadamente a otras agencias gubernamentales y a las compañías privadas para que por lo menos hagan lo mismo. Muchos negocios van a hacer más y exigirán que sus empleados estén vacunados y los felicito por eso. Estamos en un punto crucial de esta pandemia y necesitamos que el sector privado se una a nosotros para aumentar los índices de vacunación. En este momento, ser un buen ciudadano corporativo significa tener a su personal vacunado. Nuestra economía depende de esto. Y saben, esta semana los CDCs actualizaron su guía y las recomendaciones a los norcarolinienses les decimos que sigan estos protocolos de salud. El primero se relaciona con las escuelas. De acuerdo con los CDCs, recomendamos que todas las escuelas de kinder a 12º grado usen las mascarillas para todos los estudiantes y maestros. Y segundo, de aquí para adelante, todos los que estén en condados con un alto índice de propagación del virus, incluyendo aquellos que
que se han vacunado se les anima a que lleven mascarillas en interiores. Y para Carolina del Norte esto significa el 80% de nuestros condados. Así que, ¿cuál es el resumen de todo esto? Es sencillo, vacúnense ahora. Lo protegerá a usted y evitará futuras variantes como el Delta que puedan aparecer para amenazar nuestra salud y la recuperación económica. Hágalo por usted, por su familia. Hágalo por los niños menores de 12 años que aún no pueden recibir la vacuna. Hágalo hoy mismo. Recuerde que escuchar todo esto es alarmante. Todo mundo ya esperaba verse pasar, que hubiéramos superado esto, incluyéndome a mí, pero hasta que no se vacunen más personas, esta será la realidad que debemos afrontar. Y nuestro Estado continuará la lucha contra la epidemia, incrementando los índices de vacunación. Esta es la única manera en que saldremos el día de hoy. El día de hoy tenemos al secretario Hooks y también a Mike Sprary, Brian Timpton y Megan Peck. Son nuestros intérpretes de señas. Y tras las cámaras tenemos a Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Y tenemos personas aquí, reporteros que están aquí. Sí, por favor, pueden tomar los micrófonos. Y tomo la primera pregunta y también tenemos unas por teléfono. La primera. Hola, gobernador. Soy Brian Anderson de AP. Solo quiero aclarar, a nivel estatal, ¿esta obligación de usar mascarillas se vence el viernes? Respuesta, sí, así es. Los negocios saben qué tienen que hacer. La gente sabe qué debe hacer. Las escuelas también, cuando se trata de mascarillas. Estamos motivando a que todo mundo siga las guías de los CDC que se acaban de publicar. Nos vamos a enfocar en vacunar a más personas. Pregunta, las guías de la semana pasada y las semanas anteriores, los casos habían subido 70% las hospitalizaciones. En ese momento se duplicaron las hospitalizaciones. ¿Hubo un error de la guía de la semana pasada? La semana pasada que dijeron que en preparatoria no deben, o bachillerato no deben usar mascarillas. Respuesta, sí, hemos actualizado esa guía el día de hoy para estar de acuerdo con los CDC, de manera que las escuelas deben exigir que los niños de kinder a 12º grado, así como los maestros, utilicen mascarillas. Otra pregunta, acaban de mencionar un gran número de casos de COVID y hospitalizaciones. Continuamente usted ha dicho que toman decisiones en base a ciencias. Ahora que estamos viendo las peores métricas en meses, ¿por qué no hace que todo el mundo use mascarillas en todo el tiempo? Respuesta, porque la gente sabe qué es lo que debe hacer. Estamos motivando a que todos utilicen mascarillas de acuerdo a las guías de los CDC. Pero sabemos que la verdadera manera de superar la pandemia es mediante vacunas. Por eso estamos emitiendo esta orden ejecutiva hoy, exigiendo la verificación de vacunación para los empleados estatales y motivando a los negocios y otras agencias estatales para que también lo hagan. Muchos negocios lo están haciendo, así como el gobierno federal. Esta es la manera de superar la pandemia. Una última pregunta para la doctora Cohen con respecto al uso de mascarillas para alumnos de kinder a 12º. Hemos visto 19 distritos en cuanto a educación y análisis educativo. Han dicho que van a no obligar el uso de mascarillas a partir de kinder. ¿Qué van a hacer para combatir esto, si es que van a hacer algo? Respuesta, creo que hemos estado muy claros en nuestro toolkit. Todos los distritos escolares deben exigir mascarillas, tanto para alumnos como para maestros, desde kinder hasta 12º grado. Acabamos de explicar que nuestras tendencias van en la dirección opuesta a la que queremos. Sabemos que los alumnos menores de 12 años no pueden recibir la vacuna. Necesitamos protegerlos y asegurar que nuestros niños puedan acudir a la escuela de manera segura. Queremos que lo hagan y se puede hacer cuando seguimos los protocolos que están explicados en este toolkit. Todo el tiempo hemos colaborado con el Departamento de Instrucción Pública, con los superintendentes, con las escuelas. Vamos a asegurarnos de que ellos tengan el apoyo necesario para poder implementar estos protocolos de seguridad. Gracias.
Don Vanner de News and Observer. Así que con las escuelas, esto quiere decir que los toolkits están actualizados, hoy van a cambiar en el futuro de acuerdo con las guías de los CDCs y creo que Brian ya le dieron una aclaración de esto que va a estar dependiendo de los distritos escolares. ¿Puede explicarnos por qué este es el momento de que la respuesta sea a nivel local en lugar de nivel estatal y las políticas de las escuelas y todo lo que tenga que lidiar con las guías de los CDCs de puntos fuertes de brotes? Nuestras guías de respuesta, nuestras guías escolares están diciendo que las juntas educativas tienen que exigir a los estudiantes y maestros de kinder a 12avo que usen una mascarilla en la escuela. Y mira, nosotros sabemos que ha cambiado el panorama. Cuando nosotros estábamos haciendo todas las restricciones a nivel estatal y estábamos poniendo mandatos, pero todavía no teníamos las vacunas. Ahora ya tenemos las vacunas por todos lados y es en esto en lo que nos necesitamos concentrar. Sin embargo, yo les voy a pedir a las juntas educativas locales que votaron, algunos votaron hace unas semanas que dijeron que las mascarillas iban a ser opcionales, pero vuelvan a ver en dónde están las cifras, vean en dónde están las cifras en su condado y pónganse a pensar del riesgo que pueden afrontar los estudiantes. Yo creo que muy pocos estados tienen un mandato de mascarilla en todo el estado, sino que ahora están viendo los distritos locales para tomar esta decisión. Pero nosotros les hemos dado instrucciones y guías muy buenas y yo creo que la mayoría de los estudiantes van a estar cubiertos por todo lo que estamos haciendo. ¿Quiere agregar más? Una de seguimiento. En cuanto a los empleados estatales, aquellos fuera de las agencias del gabinete, los consejeros del estado, ¿en dónde está la autoridad ahí con cualquier tipo de otra verificación de vacunas para los empleados estatales? Yo creo que es por departamento, agencia. ¿Cómo funciona esta respuesta? Mi autoridad se extiende hasta las agencias del gabinete, pero las agencias tendrán que tomar sus propias decisiones de qué es lo que van a hacer. Yo creo que va a ser como a una ausencia de los padres para un sistema así que nosotros tenemos de ausencia. Esto ha sido positivo. Muchos consejeros del estado, muchas universidades, colegios comunitarios están haciendo esto. Yo espero que los colegios comunitarios y todas las universidades empiecen a hacer esto, verificando que los empleados estén vacunados y cerciorándose de que los que no están vacunados, que por lo menos se les hagan prueba una vez por semana y que lleven mascarilla. Yo creo que esto va a incentivar a más empleados estatales a que se vacunen y seguiremos impulsando esto y que se pueda poner esto en todos lados en el estado y muchos negocios privados que también adopten esto. Otra de seguimiento. ¿Y por qué? Con la verificación de vacunas y también este obstáculo de incentivo, no incentivo, ¿por qué no ponerlo como mandato? Más allá de las instituciones estatales, si la FDA no está dando algo considera como factor respuesta, estamos nosotros cerciorándonos que estamos impulsando a las personas a que se vacune con las herramientas que tenemos. A lo mejor usted va a querer hablar sobre la diferencia en las instituciones de atención médica. Ahora la secretaria Cohen, respuesta. Yo creo que cuando vemos nuestras instituciones de atención médica, aquí es distinto porque tenemos una responsabilidad, no nada más a la fuerza laboral, sino también a aquellos que están delicados de salud y que lo estamos atendiendo y por eso seguimos la Asociación Médica Estadounidense y también diferentes sistemas de hospitales y tenemos que utilizar la herramienta más fuerte que tenemos y son las vacunas para proteger el personal y también todos los que están en las instituciones de salud. Y yo creo que este es un lugar en donde hay muchísima transmisión y también donde hay pacientes vulnerables y frágiles. Jason DeBrun con North Carolina Public Radio. Creo que ya hablaron un poquito al respecto, pero tal vez me pueda dar detalles sobre las conversaciones que han tenido en cuanto a decidir de usar verificación de vacuna en vez de exigir la vacuna para los empleados estatales.
Respuesta. Este es un gran paso. El exigir comprobante de que se han vacunado los trabajadores estatales. Y queremos hacer ese paso, dar ese paso. Creemos que esto va a motivar a más empleados estatales para que se vacunen. Queremos tomar este primer paso. Estamos viendo que más y más personas se están dando cuenta que este problema de la variante Delta es peor. He hablado con muchas personas, tanto he escuchado historias de doctores así, y como yo he hablado con otros enfermos, y muchas personas están reconociendo y entendiendo que esta variante de Delta es un monstruo y que se deben vacunar. Creo que esto nos va a impulsar ahí. Hay muchas opciones sobre la mesa a futuro, pero este es un buen primer paso. Tal vez no lo sepa, pero ¿sabe usted el porcentaje de agencias de gabinete de los estados, de los empleados estatales que ya se vacunaron? Respuesta, no estoy seguro cuál es esa cifra. Por eso es que necesitamos verificar la situación. Creo que va a afectar como a 50,000 empleados estatales este nivel de verificación. Algunas agencias ya le han estado preguntando si están vacunados o no, pero queremos tener esta verificación para saber. Recuerden, esto es para proteger a otros empleados estatales, para proteger a clientes que pueden venir a estas agencias estatales y también para superar la pandemia. Por eso lo estamos haciendo. Mi última pregunta. Usted mencionó personas vacunadas que cada vez están ahora más enojados contra los no vacunados. ¿Qué le dice a aquellos que ya se vacunaron y están frustrados? ¿Y por qué usted no les está obligando que se vacunen y solamente verificando? Respuesta, todos estamos juntos en esta situación. Y entiendo esa frustración que sienten las personas ya vacunadas, sobre todo ahora con este pico de casos, con enfermedades y fallecimientos que conllevan. Creo que todos debemos unirnos para superar esta situación. Existen algunas situaciones especiales, pero este es un paso en particular que debe ayudar a vacunar a más personas, y en eso estoy trabajando. David Larson, North State Journal. Hablaron de usar mascarillas o no en las escuelas y motivando a los distritos que los alumnos usen mascarillas. ¿Hay datos claros en cuanto a jóvenes, niños que están en las escuelas y transmiten el virus en la comunidad? Respuesta, la variante de Delta ha mostrado un aumento, pero voy a permitir que la doctora Cohen responda. Muchísimas gracias. Respuesta, doctora Cohen. Cuando nosotros utilizamos los protocolos de seguridad que hemos estado utilizando, hemos tenido muchos investigadores que han publicado sus estudios. Cuando utilizamos estos protocolos de seguridad, las escuelas son espacios de baja transmisión y es por eso que queremos impulsar la enseñanza presencial, pero siempre y cuando se utilicen estos protocolos de seguridad para mantener la propagación baja. Pero voy a decir, como dijo el gobernador, en donde Delta es mucho más contagioso, no nada más para los adultos, sino también para los niños. Hemos visto más casos de los que hemos visto antes, que queremos cerciorarnos de que están siguiendo estos protocolos para mantener los niveles de propagación bajos y que los niños permanezcan en la escuela. Usted nos mostró unas gráficas, otra pregunta. Usted mostró que la variante Delta estaba teniendo más casos por la alta, porque es muy contagiosa y hay mucha hospitalización. ¿Hay alguna manera? ¿Puede decirnos si hay una mortalidad más baja con esto? ¿O si es menos mortal que el original? Respuesta, es muy buena pregunta. Lo que nosotros sabemos con seguridad que la variante Delta es mucho más contagiosa. Tenemos más casos y sabemos que de estos casos va a haber un porcentaje de personas que van a estar en el hospital y otros que desafortunadamente el virus se los llevó. Así es de que no podemos tener más hospitalizaciones y más muertes. Ahora, pienso yo que es más peligrosa. Yo creo que en este momento
momento no tenemos la seguridad de eso, pero por el índice tan alto de contagios vamos a tener más casos, entonces vamos a ver más hospitalizaciones y más muertes, pero yo no sé en sí si es más mortal, pero sí lo que puedo decir, otra de las razones por las que todos nos tenemos que vacunar, es que yo no quiero que este virus cambie. Yo creo que la combinación es de más contagioso y más mortal. Ahorita tenemos el que es más contagioso y nosotros sabemos cómo combatir esto, pero me preocupa que si ponemos estos dos y sigue siguiendo cambiando este virus, es lo que me da temor. Y la mortalidad ha incrementado con las otras estadísticas. Respuesta, estamos en un lugar completamente diferente en cuanto a la mortalidad, porque ahora tenemos un tratamiento que no teníamos hace un año, tenemos anticuerpos monoclonales y otras cosas que estamos haciendo del departamento y del sistema de salud, desde que los pacientes y doctores que los anticuerpos monoclónicos tienen que utilizarse en los primeros 10 días cuando una persona tiene los síntomas. Así es que yo creo que esto es muy bueno, así es que tenemos un tratamiento, pero este es algo que tiene que ser administrado en una institución de atención médica, no es una píldora que puedes ir a recoger a la farmacia. Tenemos que cerciorarnos que las personas sepan esto, y también hemos aprendido a cómo lidiar con las personas que tienen una enfermedad más seria, sabemos cómo atenderlos en cuanto a la posición de su cuerpo, también el uso de oxígeno. Los doctores son más inteligentes y han hecho un muy buen trabajo, y hemos visto que en la mortalidad ha bajado, pero desafortunadamente tú ves que el número de muertes sigue estando ahí presente. Gracias. Tengo una pregunta primero en relación para los empleados estatales. ¿Cuánto tiempo tienen para vacunarse antes de empezar a hacer estas verificaciones? ¿Y qué consecuencias si no siguen? Respuesta, será vigente el 1 de septiembre. Sabemos que hay tiempo de preparación para las agencias del gabinete, para que tengan el programa de verificación establecido y establecer sus normas. Esto va a ser vigente el 1 de septiembre. ¿Y qué consecuencias tendrían si no se vacunan? Respuesta, esto está por determinarse. Esperamos y creemos que esto va a motivar a que más personas se vacunen, pero aquellos que no, tendrán que usar una mascarilla y tendrán que hacerse pruebas. Y si se rehúsan a hacerlo, claro, habrá consecuencias. Esto es algo que tenemos que determinar con las diversas oficinas de recursos humanos en los siguientes días. Otra pregunta, estaba yo hablando con un doctor anteriormente esta semana. Lo que a él le preocupa es que algunas obligaciones establecidas, esto va a suceder que los sitios donde hay más tasas, más índices de casos, ellos van a establecer sus propias reglas. Y si hay menores tasas de vacunación, ellos no lo van a hacer. ¿Cree que este va a ser el caso que va a suceder a futuro? Respuesta, sí, me inquieta mucho esto, particularmente sobre las zonas donde hay bajos índices de vacunación, porque hay efectos malos cuando hay menos personas vacunadas. Es por eso que estamos enfocándonos tanto en las vacunaciones, concentrando en algunas de estas zonas, enviando unidades móviles, ayudándoles de diversas maneras. Doctora Cohen, tal vez quiera hablar acerca de estos condados donde hay bajos índices de vacunación y qué estamos haciendo. Sí, algo que quisiera decir antes de hablar a fondo. Claro, al virus no le importa cuáles son las líneas de condados, pero sí le importa si hay menores tasas de vacunación. Por eso nos estamos enfocando en sitios donde hay bajos índices de vacunación. Ahí vemos que hay más transmisión viral. Así que ya estamos enviando recursos desde hacer pruebas. Estaba yo hablando de anticuerpos monoclonales y asegurándose de que tengan muchos puntos de acceso para vacunación. Sabemos en dónde esto ya va a ser un problema. El mapa nos lo muestra. Por ejemplo, en el área de Sand Hills, en el centro del estado, tenemos bajos índices de vacunación y vemos transmisión alta. Estamos viendo esto también en el área de Charlotte y Mecklenburg y en esos condados alrededor. Así que estamos colocando recursos hacia esas zonas, en esos sitios donde hay bajos índices de vacunación. Tengo otra pregunta. La semana pasada vimos los datos y vimos que se aumentaron significativamente el número de primeras dosis.
¿Cree que esto es preocupante? Que la variante Delta está impulsando esto. Respuesta, espero y estén escuchando nuestro mensaje. Lo hemos dicho claramente. Esta es una pandemia de los no vacunados. Este riesgo, Y hasta que no presten atención al mensaje que necesitan vacunarse, yo creo que las escuelas están haciendo buen trabajo en cuanto al regreso a la escuela. El día de ayer estaba yo visitando Waymed y acaban de poner una clínica para todos los que van a regresar a la escuela, lo cual es muy bueno. Es que yo espero que cuando regresemos a ese momento regresar a la escuela y ahora la gente que ya está preparándose para esto y aquellos que ya van a ser elegibles para la vacuna, que lo hagan lo más pronto posible. Y yo dije, una más rápida para él. En cuanto a las pruebas para los empleados, ¿cuánto dinero se ha apartado para esto y cuánto va a costar darles la vacuna a todos? Respuesta, nosotros tenemos recursos para las pruebas que van a estar disponibles para hacer eso. Y también tenemos recursos externos que también nosotros podemos utilizar. Doctora Cohen, ¿puede dar más información? Respuesta, Michael, hemos estado trabajando arduamente que haya pruebas que sean gratis en todo el estado y nosotros ya ofrecemos pruebas gratis a todos los distritos escolares para cerciorarnos de que está disponible la vacuna y es gratis, y hay muchos departamentos de salud en los que uno puede ir y vacunarse, y tenemos la infraestructura para los empleados del estado también. Y en este momento de la orden para los negocios, una sugerencia, se ha pensado quizás en ir más allá, y aun cuando sea una sugerencia, ¿tiene una idea de cuántos negocios y compañías van a poder hacerlo? Respuesta, es una recomendación muy fuerte de que las compañías verifiquen el estado de vacunación de sus empleados, y aquellos que no están vacunados, cerciorarse de que ellos se pongan mascarillas y que se les haga pruebas regularmente. Muchos negocios privados ya están haciendo esto y hemos consultado con ellos. Creemos que más negocios lo van a hacer porque yo creo que los negocios en Carolina del Norte realmente quieren proteger a sus empleados y quieren proteger a sus clientes. Así que nosotros vamos a ver aún una respuesta mayor con esta orden ejecutiva que estamos emitiendo con el alza de la variante Delta, y esta es una situación difícil, no como antes en donde teníamos que hablar de límites de personas que se reunían y mascarillas que podían ayudar a reducir la propagación. Tenemos la manera de salir de esta pandemia y es la vacuna, y es ahí en donde debemos poner todo nuestro esfuerzo en este momento. No que todas las otras cosas, que nada más sea puro ruido, porque todo puede ser importante para que las personas estén saludables, y hay que hacer cosas como la mascarilla y tener cuidado, pero la vacuna es la manera en que podremos sobrepasar esto. Pregunta, usted estaba hablando de la frustración de las personas que están vacunadas, y ¿cree usted que los no vacunados es una manera irresponsable? Respuesta, la evidencia es muy alarmante y clara, que si no se vacuna, no nada más puedes ocasionarte problemas a ti mismo, vas a ocasionarle problemas a otras personas. La doctora Cohen acaba de hablar del factor de infección, siendo de una persona a un promedio de 6 personas se contagian con la variante Delta. Así es de que si es patriótico, es responsable y es la cosa correcta hacer, y no nada más esto. Yo también creo que es una responsabilidad, especialmente de los líderes en todo el estado y en el país, de que los líderes se levanten y digan, esto es importante para que la gente lo haga. Yo he recibido mi vacuna, todo mundo necesita ir y recibir su vacuna. Esta es la manera en que nosotros vamos a poder recuperar la economía. Esta es la manera en que salvamos vidas. Y esto es algo que pudiera unirnos a todos, y estoy sintiendo que esto ha pasado más en las últimas semanas, de que más personas están dándose cuenta de que esta es la manera en que podemos atacar, combatir todo esto juntos, y espero que esto pueda suceder aún más en las siguientes semanas. ¿Alguien más en la línea telefónica? Richard Craver, de Winston-Salem Journal.
Tengo un par de preguntas. ¿Tienen un itinerario para cuándo esperar y ver si los distritos escolares van a hacer las mascarillas opcionales para tomar una decisión si se van a obligar el uso? Respuesta. Creo que las escuelas que han establecido que van a tener las mascarillas opcionales van a ver la información de hoy, van a ver las nuevas guías de los CDC y van a reconsiderar. Al estar pensando en la seguridad de los alumnos y los maestros, creo que este es un importante paso que pueden dar. Una serie de distritos escolares están tomando decisiones, tienen reuniones la semana que entra y la siguiente. Espero vean esta información y aprovechen este toolkit que tenemos. Creemos que es muy importante al hablar de escuelas. Sabemos que es muy importante el aprendizaje presencial, por lo que es importante que los niños acudan a los salones. Y sabemos, en base a la investigación, que si tomamos estos pasos para protegerlos, como el uso de mascarillas, la transmisión se va a reducir en las escuelas y nuestros niños se pueden proteger. Así que estamos impulsando realmente para tratar de que más sistemas escolares obliguen el uso de mascarillas. ¿Tiene otra pregunta? Hay una inquietud en cuanto a los distritos escolares y que sea opcional. Parece ser que muchas escuelas urbanas lo obedecen, pero no los condados y zonas rurales. Respuesta. Hay algunos condados rurales. Creo que Anson fue el primero en decir que van a obligar el uso de mascarillas. No creo que realmente se diferencie así. Queremos que todos los distritos escolares, sobre todo aquellos que tienen bajos índices de vacunación, que se aseguren que sus alumnos y estudiantes estén protegidos. ¿Hay alguna otra pregunta? Derek Jellinger, Fox 46. Fui a una reunión estatal en donde se habló de mascarillas y que era una opción. ¿Los padres estaban de acuerdo? Se estaban riendo, estaban hablando de píldoras de vacunas. ¿Qué tanto se ha escuchado de esto? ¿Cómo están contestándole a los que están opuestos a las vacunas y que no lo han hecho? La respuesta, el combatir la desinformación es parte de que todo el mundo se vacune y lo hacemos haciendo que las personas que están vacunados, que son amigos de los que no están vacunados y que están confiándose en desinformación para tomar su decisión, queremos que estamos animando a las personas que hablen con el doctor tras doctor, les va a decir que esta variante Delta es muchísimo más contagiosa y están en riesgo si no tienen vacuna. Yo hablé con una mujer, creo que fue en Winston-Salem, y yo le pregunté, le di gracias por estar ahí, ¿qué hizo que usted decidiera venir ahora? Y una de las razones dijo, mi doctor me dijo que me apresurara y me pusiera la vacuna. Yo creo que más doctores, estamos animando a los doctores para que proactivamente vayan y hablen con sus pacientes para que les digan lo importante que es recibir la vacuna. El combatir la desinformación es de confiar en las personas y de escuchar a los doctores. La siguiente, por favor. Tenemos una pregunta de seguimiento de Derek Jellinger, Fox 46. ¿Escucha? No, es Kate Martin de Carolina Public Press. Hola, gobernador y doctora Cohen. Gracias por responder a mi llamada. Tengo un par de preguntas. Una es el Departamento de Administración de Emergencia. ¿Cómo está ayudando con esta situación? ¿Y qué número de casos esperan va a aumentar? ¿Y cómo va a aumentar la participación de la Guardia Nacional
Y espero la doctora hable un poco más acerca de la transmisibilidad de la variante Delta y cómo explicarle a la gente que no son científicos y que les digan el virus antiguo, si uno se acerca de 15 minutos, cuál es la relación con la variante Delta, cuál es el equivalente de tiempo. Respuesta, el Departamento de Emergencia continúa involucrado para ayudar al Departamento de Salud y Servicios Humanos en el tema de vacunación. Muchos de los sitios de vacunación ha estado ahí la Guardia Nacional. Esta mañana en el condado de Nash no lo hubiésemos podido lograr sin la Guardia Nacional. Ellos proporcionan tanta experiencia y ayuda y es un gusto que puedan estar disponibles. Pero Mike Sprague, nuestro director de la Administración de Emergencia, hable más acerca de lo que está haciendo el departamento. Gracias, gobernador, y gracias por la pregunta. Eso es correcto. La Administración de Emergencia va a dar el apoyo al Departamento de Salud, la secretaria Cohen, y se le va a dar todo el apoyo que solicite, y también vamos a estar apoyando a nuestros aliados en los condados a nivel local, en coordinación con la Guardia Nacional, para poder ayudar con las clínicas de vacunación. Y queremos realmente penetrar en esos condados en donde tienen un alto de índice de no vacunados, y van a ir tocando puertas para encontrar estas personas si quieren ayudar a las personas, si tienen problemas de transporte. Así es de que estamos tratando de reunir todo tipo de recursos para correr la voz, para que pueda ir la gente y vacunarse, y es la única manera en que nos sobrepondremos a la pandemia. Seguimos apoyando y vamos a continuar y estar participando arduamente para combatir esta pandemia con el Departamento de Salud, y que es todo lo que está bajo el liderazgo de la secretaria Cohen. Y respuesta de la secretaria Cohen. Gracias por preguntar sobre la transmisibilidad de esta variante Delta. Lo que nosotros hemos estado hablando, sabemos que este virus es uno nuevo. Es mucho más contagioso que lo nosotros habíamos visto hace unos cuantos meses. En abril no teníamos la variante Delta, y ahora cada uno de los casos es una variante Delta. Esto nos muestra qué tan rápido se está moviendo, y es la variante más dominante que hemos visto hasta ahora. Y yo compartí una estadística antes que también puede ayudar a las personas a que podamos entender esto mejor. Antes, digamos, si le podemos decir el COVID original, si tú tenías COVID, tú podías transmitirlo en promedio a 1, 2 o 3 personas, a veces 0, a veces más, pero en promedio 2 o 3 personas. Ahora la variante Delta es que una persona la propaga a 6 personas, es mucho más contagioso, y yo voy a regresar con mi equipo si hay un equivalente, para ver si estuviste a tanta distancia en pies por tanto tiempo, para ver si esto ha cambiado. No sé si esto ha cambiado todavía, pero yo creo que todo sigue, está puesto de la manera en que se transmite a través en el aire. Es más contagioso en el interior cuando uno está cerca de otro durante un tiempo prolongado, pero ahora está infectando a más personas. Nosotros sabemos que es mucho más contagioso, y por eso el nivel de preocupación sigue subiendo, y nosotros sabemos que son las personas que no están vacunadas son los que están en mayor riesgo, y lo hemos estado diciendo una y otra vez. La mayoría de los casos son de personas no vacunadas, por lo que les surgimos que vayan y se vacunen hoy. La siguiente pregunta. Andon House, WSI. Tengo 2 preguntas. ¿Puede aclarar si esta verificación de vacunación le corresponde también a los maestros? Y si no, ¿por qué no? Respuesta. Primero, en este momento no les corresponde, porque solamente es vigente para los que trabajan en agencias del gabinete estatal. Los distritos escolares pueden iniciar ese proceso, y todos los empleadores a nivel estatal, ya sea que sean miembros del Consejo Estatal o negocios privados, pueden comenzar este programa de verificación de vacunación, y esperamos que lo hagan. De esta manera más personas se van a vacunar, y también para asegurar que aquellos que no están vacunando, que utilicen mascarillas y continúen
haciéndose pruebas para proteger a más clientes y empleados. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta. Travis Dane, de WRAL. Ay, no se escucha, claro. No se escucha la voz del reportero Travis Dane. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo le debo dar? Ay, le colgaron. Perdón, no escuchamos. Procuraremos responderte mediante la oficina de prensa. Gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias.